a tu gimnasio online. El tema de este video es acerca de series, super series, triseries, series múltiples, series gigantescas, quiénes las deben hacer, para qué y cuál es el momento indicado. Martín nos va a hablar al respecto. Repeticiones. En el ejemplo dice 5 repeticiones, pero cada persona, dependiendo su somatotipo o dependiendo si se está preparando para una competencia, debe de hacer un número de repeticiones diferente. Amigos, esta biseria que acabo de realizar es antagonista porque se trabajan músculos opuestos, cuádriceps y bíceps crural. Ahora voy a realizar una super serie para músculo agonista, o sea, pectoral. Bueno, ahora voy a realizar una triserie para músculo agonista. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo de lo que es una serie múltiple o serie gigante, que puede involucrar varios músculos o también puede hacerse con un solo músculo.
Bueno amigos, como acabamos de observar, hablando de series, superseries, biseries, triseries, series múltiples, series gigantes, tenemos que decir lo siguiente. Una serie es una única serie de X repeticiones. Una biserie son 2 ejercicios que pueden hacerse con músculos agonistas o antagonistas. Triserie son 3 ejercicios unidos, uno tras de otro, sin descanso. La pausa se hace al terminar los 3 ejercicios. Series gigantes o series múltiples son 3, 4, 5, 6 o más ejercicios seguidos sin descanso. Pueden también realizarse para músculos agonistas o antagonistas. Bueno, el trabajo de series es corriente para todo el mundo. Es con lo que toda persona que se inicia en un trabajo en musculación debe comenzar. Haciendo una serie a la vez. Una serie y descansando. Otra serie y volviendo a tomar un descanso. Dependiendo del tipo morfológico, dependiendo la preparación o dependiendo el estado en que se encuentre físicamente, puedo hacer más o menos series. Pero sobre todo dependiendo del tipo morfológico. Ahora bien, las superseries, las triseries, las biseries, las series múltiples y las series gigantes no están indicadas para una persona que está comenzando en el mundo de los hierros. Es más, ni siquiera una persona que lleva un año. Es a partir de 2 años en adelante que una persona está preparada física y mentalmente para el trabajo fuerte y exigente como es hacer este tipo de ejercicios seguidos sin descanso. Este tipo de sistema de trabajo no debe ser efectuado en ningún momento por una persona que esté comenzando entonces en el mundo de los hierros. Tiene que ser una persona que lleve más de 2 años y que aparte de eso se esté alimentando muy bien y esté utilizando suplementos nutricionales como son la creatina, la glutamina, los aminoácidos ramificados y una buena proteína. Es indispensable también que se recupere muy bien entre entrenamientos y aparte de eso, aún así con toda esta preparación y todas estas ayudas nutricionales, no debe hacer un grupo muscular con este sistema de superserie, triserie, series múltiples más de una vez por semana. Debe alternar. Una semana hizo un grupo, la otra semana otro grupo, o si no correría el riesgo de caer en sobreentrenamiento. Aparte de eso, los fisiculturistas, ellos sí pueden utilizar estos sistemas más seguidos, más continuos, pero es que ahí ya hay unas ayudas adicionales que son los químicos, los sintéticos, y que estos productos ayudan a la recuperación muy rápidamente, promueven la masa muscular también. Entonces ellos se pueden dar el lujo de trabajar estos sistemas de una manera más continua porque se están ayudando con todos estos químicos que aceleran el proceso de recuperación. En la persona que está comenzando o lleva menos de 2 años, pero especialmente aquellos que están comenzando, si llegan a hacer por error una superserie, una triserie, normalmente si la hacen fuerte, exigiéndose, lo más normal es que caigan en sobreentrenamiento. Y esto es algo muy delicado porque el sobreentrenamiento les da un cansancio en el cuerpo, una pereza para volver a entrenar, desgano, se desmotivan, les produce insomnio, no quieren, es decir, no quieren hacer la rutina, se ven obligados a hacerla pero no la quieren hacer. Y si llegan a hacer los mismos músculos que han entrenado, van a notar que no van a tener la misma fuerza. El peso que levantaban no lo van a estar moviendo y si lo mueven van a sentirlo súper pesado. Es decir, este trabajo de serie, biserie, triserie no es recomendado para una persona que esté comenzando para nada en el gimnasio, excepto aquellas personas que están en sobrepeso. Pueden trabajar este tipo de sistemas, pero con pesos muy livianitos, porque lo que ellos buscan es quemar tejido graso poco a poco para ir cambiándolo por tejido magro. Pero entonces como el trabajo se hace con poquito peso no va a afectar realmente los sistemas nerviosos y de recuperación. Pero, sin embargo, las personas que no se nutren bien, así sean ya intermedias, no deberían de hacer este sistema sino una vez al mes, por decir algo, una vez al mes. Si se nutren con buena suplementación y tienen una buena guía y hacen los ejercicios a conciencia, porque la idea de hacer una biserie, una triserie, una serie múltiple es exigirse desde la primera serie, no que la primera serie la cogió como calentamiento y en la segunda sí metió un poquito de esfuerzo y en la tercera le metió todo, no. Tiene que ser el esfuerzo desde la primera serie para que los resultados de incremento de masa muscular se den. Bueno amigos, cualquier inquietud que tengan acerca de estos sistemas de entrenamiento, no olviden consultarnos.
hagan su pregunta, sea cual sea, estaremos prontos en colaborarles para solucionar su duda. Ahora bien, aprovechen los entrenamientos adecuadamente o busquen una orientación adecuada y bueno, avanzar y avanzar hacia adelante. Los esperamos en nuestro próximo video.